como seres humanos necesitamos siempre el estar rodeados, el estar unificados con las demás personas, hacer equipo, hacer grupos. Y esto es lo que hoy no se nos permite. Los abrazos, las caricias, ¿no? que pueden tranquilizarnos tanto en ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando alguien muere, la gente quiere llorar, pero llorar en grupo, llorar en cercanía con los familiares, con la gente cercana. Y esto es lo que no se puede dar en estos momentos. Simplemente ese distanciamiento físico es el que nos está rompiendo, nos está sacando de nuestra forma de vivir como seres humanos. Entonces, aquí viene este contagio emocional que está diseñado para que estemos sintonizados con el estado del grupo. ¿Y cuál es el grupo? El que está allá afuera, la gente. Pero si hoy no existe ese grupo, ¿por qué? Porque no nos los permiten. Aquí viene algo muy importante, entender las famosas neuronas espejo. Y las neuronas espejo funcionan o están diseñadas para contagiar emociones de la otra persona. Una serie que están grabadas las risas, por ejemplo, y en otra serie puedes ver las risas, pero no puedes oír las risas. ¿Cuál nos daría más risa? ¿La que está con risas grabadas o la que no tiene risas? Por obvias razones, nuestro cerebro capta o nos contagia, sin lugar a dudas, la serie que tiene risas grabadas. Porque al escuchar y al ver, eso hace que te contagies de esa emoción. Como es contagioso también ver a una persona llorar, tú tiendes a hacer lo mismo, a tener esa misma emoción. De esa manera es como funcionan estas famosas neuronas espejo. Tendemos a imitar las emociones de las demás personas. Y entonces, entendiendo esto, ¿cómo es que enfrentamos estas situaciones? ¿Qué emociones están a la orden del día hoy? Estas emociones son las que están abundando. Incertidumbre, miedo, angustia. Es muy complicado estar así. Si esto es lo que sabemos que está en todo lo que vemos, en todo nuestro alrededor, ¿de qué emociones te estás contagiando tú? ¿Y cómo es que estás asimilando estas emociones? Hay gente que se contagia de lo más dramático, es lo más común. Y el estar ansiosos, el estar con esta incertidumbre, con este miedo todos los días y de manera permanente, es muy complicado para el cuerpo, para el cerebro, asimilarlo. Si yo de por sí estoy con una emoción negativa y aunado a esto le sumo el que no puedo tener ese contacto con otra persona porque no los vemos, estamos tapados todo el tiempo. Y las únicas dos maneras en las cuales el cerebro aprende, el cerebro asimila la relación con la otra persona es por los ojos y por tu gesticulación. Es la manera en cómo el cerebro recibe información. Si no puedes recibir información de esta manera, porque estamos tapados, entonces ¿de qué otra manera podríamos recibir información? Sin duda es las redes sociales o la televisión. Entonces estamos sustituyendo esta relación, esta cercanía con la gente, ahora con las redes sociales, ahora con la televisión, con lo que vemos todo el tiempo. Y gracias a estas neuronas espejo, es que nosotros estamos diseñados para contagiarnos emocionalmente. Sin embargo, se nos pide este distanciamiento social, cosa que ya de por sí ya va en contra de la naturaleza humana. Hay que hacerlo porque hay que hacerlo.
nos tocó hacerlo, hay que hacerlo, ¿eh? No tenemos de otra, por así decirlo. Cuando nos refugiamos en una fuente de conexión social, como la televisión o las redes sociales, lo que estamos viendo es miedo, es incertidumbre, es angustia, es dolor, muerte. Eso es lo que estamos viendo en estas redes sociales, en esta televisión todos los días. Entonces, ¿qué está pasando dentro de nosotros mientras vivimos esas emociones? Cuando recibes toda esta información negativa que te contagian, porque ya vimos que tenemos estas neuronas espejo y que son las que nos hacen imitar las emociones de las demás personas o de lo que estamos viendo. Entonces sucede algo interesante. Nuestro cerebro se pone en estado de alerta y la alerta te consume energía, te roba energía y por un momento nos pone fuertes, porque el cerebro, al ponerse en alerta, significa o siente que estamos en peligro. Y si estamos en peligro, entonces genera toda esta química en nuestro cuerpo para reaccionar ante el peligro. El problema está en que toda esta química que estamos generando para contrarrestar este peligro dura días, semanas, meses y hasta años. Y es muy complicado vivir así. Es muy complicado que no dañe de alguna manera tu sistema inmunológico. Si tú mantienes todo el tiempo o te mantienes todo el tiempo en un estado de alerta, tu cerebro genera esta química para enfrentarlo o para huir. Esta química que acelera tu cuerpo, que la sientes con toda esta energía, es el estrés. Este estrés que se vuelve crónico en ese momento para poder atacar o para poder huir de ese peligro. Como les repito, vivir en un estado de alerta, vivir en un estado de estrés crónico constante, sin lugar a dudas, disminuye tu sistema inmunológico, que se supone que ya de inicio nuestro sistema inmunológico debería estar así, a lo máximo por esta enfermedad. Y estamos al contrario, estamos así. Entonces, eso es lo que nos está afectando realmente. Hoy debemos elevar nuestro sistema inmunológico, pero ¿cómo lo vamos a elevar si todo el tiempo estamos consumiendo información que lo único que hace es elevar nuestro estado de alerta, nuestro estado de estrés crónico? Si no nos mata el COVID, nos mata el exceso de estrés, el vivir en un estado de alerta constante. Ante esto, tenemos que hacer algo. Es por eso que aquí, pues, hago el llamado a la conciencia, a tener esa conciencia de lo que está sucediendo contigo. Es que estás sintiendo. Nuestro cerebro es tan importante para la sobrevivencia, para la supervivencia humana. Imagínense que este es el cerebro. La forma en cómo tú recibes información es, les vuelvo a repetir, por la vista y por el oído. Si internamente existe una barrera que hace que cuele esta sangre y llegue la mejor sangre al cerebro, si nosotros contrabandeamos esta parte, a lo mejor internamente no vamos a meterle información sucia. Entonces, ¿por qué digo contrabandear esta información que estamos recibiendo? Porque lo que vemos y lo que oímos va de manera frontal al cerebro. Y aquí de esta parte no hay filtros, porque todo lo que tú escuchas en automático se va directamente a la conexión cerebral para que actúe. De igual manera con lo que ves, con lo que estás viendo. Y si tú estás viendo angustia, odio,
estás viendo dolor, estás viendo miedo, ¿cómo no vas a recibir toda esta información? ¿Cómo no vas a vivir estresado? Esa es una manera de poder brincarte esa barrera que interiormente tienes. Metemos información por otro lado y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Tenemos que aprender a seleccionar esa información que estamos recibiendo. Para finalizar, yo les voy a dar 3 tips para que nosotros mismos seamos nuestras propias barreras para filtrar esa información y que no pase directo a nuestro cerebro. El primero, apaga o cambia por completo esa fuente de drama o angustia a tu cerebro. Apaga ese programa, ese video, esas noticias que no te ayudan y que no te aportan. Segundo tip, leer más. Si lo seguiré diciendo una y otra vez. Leer no solo tiene que ver con la información que estás recibiendo, sino con el proceso de leer. Porque en ese proceso de leer, tú visualizas. Y acuérdense de esto, no es lo mismo escuchar, ver información, que leer la información. Porque leer nos invita y va junto con pegado a la reflexión. Cada vez que tú lees, reflexionas, tómate el tiempo. Hoy en día existen muchos temas y cursos de cómo leer más rápido. Tal vez funcione, no sé. Pero lo que yo digo es que la lectura hay que disfrutarla. Lo que te guste leer, el tema que te guste leer, hay que disfrutarlo. No se trata de terminar más rápido, de leer más libros. Se trata de la experiencia, la visualización, la reflexión que tiene esa lectura en ti. ¿Qué te hace reflexionar? ¿Cuál es tu punto de vista acerca de lo que el autor te está diciendo? Para mí, y se los he comentado, para mí es cuando leo un libro es porque tengo al autor enfrente de mí, sentado, y me está platicando su historia, me está platicando lo que a él le funcionó. Entonces tú tomas lo mejor de esa plática, de esa reflexión, y la consumes y la pones en práctica. Viene el tercer tip. Este tiene que ver con la conversación. Y aquí es donde yo les invito a tener conversaciones y conversaciones pausadas. Cuando tú quieres terminar una conversación, un diálogo con la otra persona y lo quieres hacer rápido, significa que no te interesa, que no te gusta. Mi invitación es que conversemos y que disfrutemos también de las conversaciones. Y que estas conversaciones pueden ser así, digitales, pero que se tomen el tiempo de disfrutar esa conversación. Yo digo algo, tú dices algo y reflexionamos del tema. Eso es disfrutar de una conversación, de aprender de la otra persona. No hay prisa. Cuando estás comunicándote con otra persona, te está pasando toda esa información que desde su punto de vista tiene. Y eso es lo valioso de las conversaciones. Entonces la invitación aquí es conversar pausadamente, darte el tiempo de entender y darte el tiempo de disfrutar de esa plática, de esa charla con la otra persona. Y sin duda, esto va a hacer que cambie un poco toda esa información que está a nuestro alrededor y que nos está agobiando tanto.